¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar ahora. Bueno, voy a charlar un poquito porque quería comentaros de que ya como todo se termina, que se me estaban terminando ya las vacaciones y entonces los streams va a ser un poquito más espaciados, no va a poder hacer cada día como este mes. Este mes ha ido, vamos, de puta madre, directos casi a diario por no decir a diario. Bueno, pues ahora me tendré que adaptar un poquito a los horarios del trabajo. Y bueno, quería... Hombre, muy buenas, Gag. Pues nada, estaba explicando ahora que nada, se me está terminando las vacaciones, entonces ahora voy a tener que adaptar un poquito los streams con mis jornadas de trabajo. Entonces no van a ser, no va a poder ser tan seguido como iba haciendo. Pero, bueno, lo que antes hacía, que era, iba poniendo un calendario, y entonces voy a volver a poner el calendario. Voy a poner el calendario de los días, la hora que va a haber stream y del tipo de juego que voy a streamear. Y bueno, voy a enseñar ahora en el Discord. A ver, lo normal que lo voy a hacer va a ser a ver si lo diré, en el Twitch, en el canal de Twitch. Espera, os voy a compartir aquí. Esto es el canal. Bueno, nos vamos aquí en el canal de estos en Twitch. Si nos vamos a calendario, aquí voy a publicar todo lo que es de una semana. Aquí ahora me aparece todo lo que he ido haciendo, pues iré poniendo los streams futuros. Yo de esto le haré una captura y lo publicaré en el Discord. Aquí en el Discord, en el chat general, la gente que esté aquí en el Discord lo podréis ver, y si queréis entrar, si no estáis en el Discord, estáis invitados, que hoy podéis entrar. Hay un enlace, tenemos enlace en el chat. A ver, que os lo pongo por aquí. Os lo pongo por aquí, Discord. Vale, ahí en el Discord. Entonces ahí podéis, bueno, podéis acceder. ¿Y qué más? Esto. En el Discord también iré publicando el calendario de los streams que voy a ir haciendo. Bueno, pues ahora ya vamos al tema, vamos a hacer el vuelo. Y bueno, estamos en... ¿Cómo se llama esto? Egilstein, más o menos, ¿eh? Más o menos es como lo pronuncio. Bueno, o como se pronuncia, no tengo ni idea. Bueno, Egilstein, bueno, aquí sale como una especie de D con una barrita horizontal que lo atraviesa. Y bueno, a ver, es un aeródromo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. No, no creo que haya ningún tráfico, no hay ningún tráfico ahora. Estoy a ver, en el server oeste de Europa. Por si alguien se anima y quiere hacer el mismo vuelo con el avión que quiera. Voy a hacer estamos de Egilstein y nos vamos a Reykjavik. Y bueno, pues vamos a nuestro iHauler 2. Vamos a planificar los pasajeros que vayan embarcando. Aquí estamos con el iHauler 2. Lo repito, si este programita cuesta casi 40 y tantos euros. 40 y algo, entre 40 y algo, 50. Más o menos, a no ser que lo pongan en oferta en Japsim. Y siempre está la opción gratuita, que es el Neofly, que podéis hacer el rol de pilotos virtuales.
Vale, tenemos aquí la PC-12, que estamos en Bravo India Eco Golf. Vale, y destino, vamos a Bravo India Romeo Kilo. En Reykjavik. Vale, vamos a poner que llevamos 5 pasajeros. Vamos en servicio ejecutivo y vamos a poner la hora para que no sea de noche, que se vea por lo menos veamos algo de paisaje nevado y todo eso. Aunque bueno, hay una temperatura de 9 grados que he mirado hace un ratito. Vamos a poner a las 12. Venga, 12:51. Esto sería siempre en hora Zulu. Vale, aquí vamos a vaciar el depósito de combustible para después llenarlo. Lo voy a poner por aquí. Que bueno, después en el Flight Simulator tengo que retocar el combustible porque esto estaría bien que si yo le pongo así en el simulador me deje el combustible como le deja. Vale, aceptamos ruta. Ok, vale, ya me reconoce que estoy en el aeropuerto. Coño, y ya han embarcado los pasajeros. Pues nada, vamos a ponernos en marcha. Vale, aquí está nuestra Pilatus PC-12. Vamos a meternos dentro. Entramos y ya estamos dentro. Vale. Cogemos la tablet. Vale, tenemos Static Elements, External Power. Vale. Cerramos puertas. Vamos a ver si puedo poner los pilotos que se vean. No, se pueden ver. Vamos, quitamos Static Elements. Aquí. De momento dejamos la External Power. Vale, estamos la External Power. Ponemos batería 1 y 2. Luces de navegación, que ya, como los pasajeros ya están. Mira, podemos desconectar la External Power y ya arranca Power. Y tendría que hacer retroceso. Vale, sí, vale. Chicos, metar de Bravo India Eco Golf. Vamos a ponerlo Metar India Eco Golf. Vientos de 190, 10. Vale, pista 21. Vale, voy a planificar el retroceso. Bueno, y espérate, vamos a primero a ver aquí que lleva hambre. Aquí vamos a poner una chica. Aquí un crío. Y aquí un crío. Y luego pasaje, cargo, vamos a llevar 200 libras. Más o menos, ¿eh? Y ahora vamos a cargar combustible, todo lo que se pueda. Porque vamos a tener viento cruzado y tirando encarado. Así que prefiero ponerle de más que no de menos. Vale, ¿qué más? Preparamos el freno. Espérate, vamos a poner luces de beacon. Vale, está el cielo. Ha estado mirando qué climatología vamos a tener para después pasar a Groenlandia. Y mañana, a ver, tengo que ir a un aeródromo que no tiene ILS, hay que hacer el aterrizaje visual. Mañana sería la única oportunidad para poder llegar hasta ese aeródromo, porque ya pasado mañana se va a cubrir de nubes y no sé si lo tendremos bien. Quería hacer un visual mañana por la zona de Reykjavik y todo eso, pero es que si no hacemos eso o tendremos que hacer directo de FAR. Vale, esto ya lo podemos. Espérate, freno de estacionamiento. Esto cerrado. Al overheat. Vale, fuel pump on. Ignition on. Standby bus. Start ground idle. Gen 1 y Gen 2. Cabin heat, sin cinturones. Vale, inverter Gen 1. Standby bus. Aviónica 1 y 2. Fuel pumps en auto. Ya tengo el plan de vuelo cargado. Vamos a poner un poquito de iluminación por aquí. Ya es otra vida del flight plan. Calibrar el QNH, poner el transponder. Vamos
Vamos a poner un código, yo que sé, 5522. Lo ponemos en standby. Si el piloto automático me funciona, flight director, heading, vale, esto va bien. Yaw damper, dejamos así. Vamos a poner, vamos a llevar una altitud de 26.000 pies y vamos a ponerle una vertical speed de 1800 pies por esta pantallita de aquí. Vale, chicos, pues vamos a poner ya el strobos, las strobos, el record, todo esto no lo pondré. Vamos a poner y nada, vamos a rodar hasta cabecera, todo de flat. Vale, estamos llegando a cabecera. Vale, nos quedamos aquí un momentito. Vale, freno de estacionamiento. A ver, esto lo ponemos en modo on, el transponder en modo on. Luego la palanquita está en modo flight idle. Ah, espérate, mira que se me olvidaba esto, la presurización. Vamos a poner la presurización, que si no me van a pitar las alarmas. Ponemos el oxígeno. Vamos a poner la calefacción, temperatura marca 9 grados. Tenemos en el exterior. Vamos a poner landing. Casi apagada. Vamos a poner la... Vámonos. Notes. Rotate. Vámonos arriba. V2. Tren arriba. Ponemos el piloto automático. La nav. Vamos a poner el heading. Vale, tengo que aminorar un poquito ya. Bajar la potencia. Vamos a bajar un poquito el vertical speed. 200, pasa que no está siguiendo la ruta. Vamos a bajar un poquito más el vertical speed. Traemos flaps. ¿Va a girar o no va a girar? No vira, pues vamos a hacer aquí una maniobra que ahora no está siguiendo el track. Voy a activar el otro. Aquí, activar leg. Ok. Ahora. Vale, vamos a seguir ascendiendo por minuto. A ver, pero está guapo, Los pilotos desde fuera. Ahí. Y la transition altitud estaba en 7000. A ver qué loco, 7000 pies. Transition le poco. Ya pasamos al estándar. El vuelo va a durar más o menos una horita. De una hora de la... Bueno, chicos, y ahora después de Reykjavik pasamos a Groenlandia y de Groenlandia ya a Canadá. Y ahora vendrán unas tiradas muy largas, porque de Reykjavik hasta el aeródromo más cercano parece que está bastante lejos. Aquí tranquilamente nos podemos tirar y como tengamos el viento en contra, podemos tirarnos más de 2 horas de vuelo. Eso será otro día, Ahora el plan será viernes, mañana sábado y domingo. Será de Flight Simulator. Y luego el lunes vuelvo a la Fórmula 1 y el martes, para pasar al martes, hacemos el cambio a Farming Simulator. Y luego ya iré poniendo el plan, a ver si me da tiempo. Para la semana que viene ya pongo el plan, el calendario de los Street Speed 1800. De momento lo mantiene. No veo nubes ni nada, ya veremos. Está bastante despejado. Al menos todo está bastante despejado. Y eso que he estado mirando en la página de Windy
Y lo que es la zona centro de Islandia, había nubes, ¿eh? No sé si... A ver si me las va a recrear o qué. Pero al menos eso ponía windy. De momento aquí está bastante despejado. Y es un viento de 44 nudos, casi encarado, nos viene cruzado. Y va a ir en aumento. Ya nos está empezando a caer la velocidad. Vamos a bajar un poquito la vertical speed. 500. Bueno, chicos, y estamos haciendo nuestro World Tour. Vamos a cruzar todo el continente, bueno, todos los continentes. Ahora estamos en Islandia, vamos a pasar luego en otra etapa a Groenlandia. Cruzaremos, supongo que en un día, Groenlandia, porque no me va a dar range para más. Y luego será de Groenlandia a San John. Había mirado de hacer San John en Canadá y ir bajando hasta llegar a Estados Unidos. Haría Estados Unidos la costa este, iría bajando por la costa este hasta Florida. Y luego pasaría a las islas del Caribe, haríamos unas rutitas por allí por el Caribe, iríamos bajando hasta ya otra vez entrar en el continente sudamericano, en Brasil, todo eso, y pasaríamos por Tierra de Fuego, subiríamos por la zona del Pacífico, por los Andes, por Chile, todo eso tiene que ser fantástico, toda esa zona. Y seguiríamos subiendo a través de todo el continente americano, por la costa del Pacífico, de vuelta otra vez a la costa de Canadá, Alaska, y cruzamos ya Asia por la parte rusa. Bueno, y la parte, bueno, Japón, todo eso, bueno, no sé. Pensaba hacer todo esto, pero bueno, serán en diferentes etapas porque con este avión, y siempre voy a hacerlo con este mismo modelo de avión, con el Pilatus PC-12, que es un modelo de avión que me da, no sé, me va bastante bien porque puedo hacer largas travesías. Vamos a bajarle un poquito de la vertical. Luego que puede aterrizar en pistas, a ver, no totalmente cortas, pero a ver, algunas cortas sí que puede aterrizar. Tiene reversa. Hombre, escogería aeródromos que no sean tampoco excesivamente cortos. Vale, llegamos a altitud de crucero y ahora tenemos 1 hora 12. 1 hora 12 de vuelo. A ver cómo tenemos el viento. Viento de 58 nudos. De cara y cruzado. Esta flechita de aquí nos indica el viento. La flecha azul es el rumbo que estamos llevando. Y el morro del avión, esto es donde apunta. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para hacer navegación board. Arco. Vale, aquí así podemos cambiar la forma de ver SI. A mí me gusta más esta. Luego nada, porque no lo tocaba. Vale, y en Reykjavik vamos a aterrizar por la pista 19. Ya que estamos, voy a preparar el Stream Elements, el temporizador. Vamos a ver el metas de Reykjavik. Viento de 200, 22 nudos. Hostia, tío, está haciendo viento, con ráfagas a 39 nudos. Buena visibilidad. Buena visibilidad a más 10 kilómetros o más. Y chubascos alrededor.
en alrededores. Brocken a 3.400 pies de cumulonimbus y temperatura 5, punto de rocío -1 y QNH de 986. Pues esto son las condiciones que tenemos en Reykjavik. Paso el metar en el chat de YouTube. Porque esto no sale, os lo tengo que pasar manual. Vale, este es el metar de... este es el metar de Reykjavik, que son las condiciones que hay ahora mismo, actualmente. Y hay chubasqueta, 37 minutos de vuelo. Voy a enseñar por aquí. En Volanta, la aplicación de Volanta, que la tenéis en Orbitz, es gratuita. Vale, este es el trayecto que estoy haciendo. Hemos salido de Gelenstein o... ni idea, tío. Bueno, y vamos a Reykjavik. Luego está Keflavik. Keflavik me parece que es el aeropuerto es un poquito más grande que el de Reykjavik, vale, que está aquí, Keflavik. Keflavik es más grande. Nosotros vamos a ir al de Reykjavik, 35 minutos, tiempo restante. En Islandia está, como dato curioso, está digamos, la falla continental, que es donde se separa. Puedes tener un pie en el continente americano y un pie en el continente europeo. Es donde se unen o se separan. No sé si se están separando. Están las placas continentales, se unen. Ya he visto esta raya aquí, que bueno, eso no tiene nada que ver. Y ahora me he acordado de ese dato. Fuera del rumbo. Me he dado cuenta por esto, que no estaba alineado. Estábamos separando no de mucho, porque a ver, no nos habíamos separado. Esto habrá sido cuando he tocado por aquí, por los botones estos, haber desconectado. 48 nudos, viento encarado y cruzado. Estoy haciendo el vuelo IFR, tenéis la ruta anclada en los diferentes chats, tanto en Twitch como en YouTube. Si alguien se anima a hacer el vuelo con el avión que quiera. Estoy en el server de oeste de Europa. Vale, aquí con la vista exterior. Vamos, aquí todo está blanco. Menos queda 30 minutos de vuelo. Exacto, 29 minutos. Bueno, y como iba comentando antes, voy a hacer un calendario de stream más o menos a la semana. Y porque ahora se me están acabando las vacaciones, entonces no voy a poder hacer streams casi a diario. Habrá, según el turno que tenga, pues igual lo más seguro que no pueda hacer stream esos días. Entonces voy a poner un calendario con las fechas. Lo voy a publicar en mi perfil de Twitch, en el calendario, y eso haré copiaré, haré una captura de pantalla y lo pasaré al Discord. En el Discord tendréis el calendario de los streams que voy a hacer y de los diferentes juegos que vaya a hacer el stream. Ahora normalmente los estoy haciendo de Flight Simulator y de Farming Simulator y alguno que otro de Fórmula 1. Estoy haciendo también de Fórmula 1 del 2020 para mi segundo canal, que lo tengo ahí muerto de risa. Y bueno, y básicamente sería esto, Flight Simulator. Compaginaré Flight Simulator con Farming, que también Farming me gusta bastante. Y bueno, y luego más adelante, no sé, ahora también desinstalé el Euro Truck Simulator y el American, pero bueno,
sabe, a lo mejor más adelante me pega el puntazo de volverlo a instalar y empezar a hacer rutillas también con los camiones. Pero bueno, de momento, como ahora no le estaba dando tanto, no me apetecía, entonces le estoy dando más al Farming y al Flight Simulator. Y sobre todo ahora al Flight Simulator porque ya el mes que viene van a sacar el Flight Simulator 2024 y bueno, también que para empezar a darle, a coger el gustillo a los aviones, que había estado como un mes o más de 2 meses sin tocar ningún avión. Tocaba alguno esporádicamente, pero para no perder conocimientos y todo eso. Pero vamos, está allí que la vuelta de la esquina, Flight Simulator 2024, también el Farming 25 también está a la vuelta de la esquina. Nos faltan unos días, estamos con la cuenta atrás, estamos todos contando las horas y los días que faltan. Quedan 54 millas para iniciar de nuevo. Y aquí disfrutando de las vistas están los pasajeros. Y vamos a encender las luces, que esto se me ha olvidado. Pues ahí, si alguien quiere echar un vistazo o tomar algo, cóctel, y de momento parece que el vuelo tranquilo, que hay viento, pero no parece como otros días que parecía que había turbulencia. No le he puesto esto, el panel. ¡Wow! Vamos a ponerlo. Salíamos de esto se me ha olvidado. Vale, puesto. Vale, se me había olvidado de ponerlo. O sea, tenía el panel superior ahí puesto con los datos de la aeronave y todo eso, y no lo había puesto. Se me había olvidado por completo. Bueno, pues ya está puesto. En la fase en la que estamos nos falta menos para empezar el descenso. 32 millas. El curso de la pista para aterrizar 187. Voy a poner G-Log. Vamos a poner 187. Poner modo GPS. Ahí, y ponemos nada. Vale. Y aquí no ha pasado nada. Y ahora vamos a mirar, buscar la frecuencia del ILS, que es 109,90. Bueno, venimos aquí y ponemos 109,90. Enter. Y lo pasa, vale, 23 millas. Bueno, aquí un poco ya empiezo a minorar la potencia, a ver el METAR si ha habido algún cambio. Viento de 210. Bueno, ha habido una variación. 15 nudos con ráfagas a 35 nudos, viento variable de 180 a 240, visibilidad 10 kilómetros o más, y tenemos lluvia débil, chubascos y bueno, lluvia. Escasas nubes a 2000 pies, scattered a 3000 con cumulonimbus, y nubes quebradizas a 3600 pies, temperatura 5 y punto de rocío 0. QNH 985, parece que se va a mantener la misma pista, está 1.9. La transition altitude es 7000, están 11 millas para iniciar el descenso, así que ya vamos a minorar, vamos a aflojar potencia, y mientras esto va reduciendo la velocidad, vamos a que los pasajeros retiren ya las mesas. Ha durado poco, ¿A qué altitud tengo que estar?
calibra, tengo que estar por encima de 6000. Vamos a poner 6000, lo armamos. Y vertical speed 1800 pies, más o menos en 11 minutos. Vamos, que ya se ven más nubes, y ya está más nublado. Tenemos capas ahora mismo fuera, tenemos menos 32 grados. Tenemos para 7 horas. Apenas ha gastado nada. Llegando a Tibra. Aquí tengo que estar por encima de 6000. Vamos a continuar descendiendo. ¡Konnichiwa! ¿Qué tal, Katy? Hola, Katy. Bien, hoy el vuelo muy tranquilo, hoy ha ido bastante bien. Y ya estoy llegando. Mira, estamos volando por Islandia. Y vamos a llegar a la capital, a Reykjavik. Nada, ves un rato allí. Le pegas un par de sustos de parte mía. Mira, qué cabrón que es. Ah, pues sí. Le pegas un par de sustos. Si tienes punto... Ay, estoy bien, por debajo de 10.000 pies. Luces de landing. Vale. Y ahora me pasa el meta. Vamos a aflojar un poquito más. A calibrar el QNH. Ahí el QNH del campo. Vamos a reminorar del todo. Voy a quitar un poquito vertical speed. 1200. Esto nos ayudará también a reducir un poquito la velocidad. Voy a reducir la velocidad para ya poner un puntito de flap, una limitación, pero vamos, voy bien. De velocidad por debajo de 240 nudos y en la próxima 210 nudos. Y tengo que bajar hasta un máximo, bueno, un mínimo de 3600 pies. Voy a prepararlo ya. Vale, por esta zona me estaba poniendo el metar que había chubascos. ¿Qué segmento me va a activar? Vale, bien, vale. Ya podemos descender. De Malta es a 2800 pies, que haga el viraje. Ahora vamos a virar. Nos sube el lock. Ya, si me estabilizo en el localizador. Vale, ahora sí que ya está un poquito más tapado. Vale, según el metar nos ponía que había por aquí. Encarado, ya apro. Llegar a la Cruz de Malta, 2 grados. Thank you. Muchas gracias por el follow del Castillor. Muchas gracias por el follow y bienvenido a bordo. Pues nada, estamos llegando a Reykjavik. He salido de... Ostras, de la ciudad, del aeropuerto innombrable. A ver cómo se le llama este. Egilsstaðir, más o menos. Si te suena, y estoy haciendo un World Tour con la Pilatus PC-12. ¿Ves? Es que es una ciudad, vamos, tiene el nombre tan difícil de pronunciar. Estoy haciendo un World Tour, he salido desde Palma de Mallorca. He ido subiendo por Europa hasta por el Reino Unido. Y voy a hacer la vuelta al mundo digamos, hacia el oeste. Y ahora estoy por Islandia, luego me quedará hacer Groenlandia, a sacar el tren. Dejará de pitar. Estoy con la PC-12. Ay, espera. ¿Es esta? Una especie de tipo... A ver, no un jet, porque no es un jet, pero es como si fuese un jet privado. Este avión es el Pilatus PC-12 de carenado. Luego hay otro que creo que era de SingWorld, o sea, que también sacó una Pilatus PC-12.
Pero bueno, yo la que utilizo es la de carenado. No te puedo decir del otro desarrollador a ver si va mejor o peor. No, no lo sé porque no lo he probado. Volvemos a tener lluvia. Ostras, hubiese podido hacer una previsión. Una predicción. Eh, a ver con cuánto aterrizaba. Pero bueno, ya está, lo dejamos. Otro día haré una predicción si hay gente por aquí en el chat o en otro punto de flash. Esto se menea un poquito más ahora, ¿eh? Vale. Conecto piloto automático. Sí, 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 esto se está moviendo un poquito, que no baje tanto. Un punto de flash. Vamos. A ver. Creo que he hecho tomadura, ¿eh? Vale, flash arriba. Sí, sí, yo creo que he hecho tomadura. Oye, no sé, ¿habrá salido cuánto vertical speed? Es que no me he fijado, no me he fijado ahora. Vale, al final he entrado por aquí. ¡Hostia! Sí, sí, ha sido tomadura. Toma dura, toma segura. Por aquí. En Ground Island, Idle. ¿Qué más? Ah, taxi. Landing apagada. Wings y estrobos apagadas. Transponder en modo standby. Voy. Bueno, puedo coger el parking 14. Parking 14. Vale, vale, pues vamos a rodar hasta el parking 14. Bueno, bienvenidos a Reykjavik. Vamos a parar aquí. Quieto. Ya me vienen a buscar. Vamos a apagar. Taxi light off. Aviónica 1 y 2 apagada. Standby bus. Inverter Gen 1 apagada. Gen. Gen 1 apagado. Y ahora ya podemos apagar motor. Ahora a saber cuál será el resultado. Vale, vamos apagando todo esto. Los cinturones. El smoking. Esto ya lo podemos apagar. Beacon apagada. Sí, 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 está muy bien, ¿eh? Lo tenía puesto con el GTN 750, porque lo tengo instalado, pero te viene con el Garmin 530. Apagamos navegación y lo dejamos en colandar. Vamos a abrir la tablet, pasajeros, y la de carga. Los elementos estáticos, los conos y todo eso. Vale, vamos aquí. Vale. Y venga, vamos a ver el aeropuerto de Reykjavik, a ver cómo se ve. Están los edificios. Es todo esto. Es pequeño, ¿eh? No, no es muy grande. Es un poco más grande el de Keflavík. Mira, si pones exclamación equipo, te saldrá el equipo que tengo. Mira, aquí está la otra zona de parking. Está bastante bien. Las marcas del suelo están bien marcadas. Exclamación equipo. No, pero todo junto, todo junto. Con el símbolo de exclamación puntito hacia abajo. Y te saldrá todo. Vale, vamos a ver qué ha pasado ahí con el Airhauler 2. Vale, ahí tienes los datos del equipo que tengo. A ver, ya están un poquito desfasados, ¿eh? Vale, satisfacción 99, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. 1 hora 10 de vuelo. Luego que vamos a ver los datos de Volanta. Revisa tu vuelo. Ay. Vamos a estadísticas. Bueno, y eso es el METAR de Reykjavik. Y bueno, para que veas que no te puedes fiar. O sea que según el panel,
el panel que tengo superior me salía un vertical speed de 400 y pico. Y según Volanta me lo he hecho de menos 229. No te puedes fiar porque sí, el Flight Simulator 2020 me va bien. Lo que pasa es que no le puedes meter mucho gráfico. No le puedes poner gráficos en alto porque aparte de streamear y todo esto, yo lo tengo a media y se ve bien, no se ve mal. En bajo sí que pierde calidad, pero si quieres hacer vuelo IFR que vayas de gran altitud, casi que te compensaría más en bajo. Porque si estás a 30.000 pies, el suelo no lo vas a ver. No vas a ver el detalle, ¿sabes? Sí, 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 o sea, tú le puedes poner, para que te vaya el juego fluido, es mejor tirando abajo y ganas en fluidez. Ahora, si lo quieres, claro, si tú quieres hacer un vuelo visual de que quieres ver el terreno, entonces te conviene aumentar los gráficos que tengan más calidad. Pero si ya buscas pues vuelos IFRs con un Airliner, con el 737 de PMDG o el de Aerosoft, no, bueno, sí, el de Aerosoft, está el CRJ, los CRJ o el de Fly by Wire, pues todos estos, pues, ¿para qué quieres calidad ultra si, si no vas a verlo? Si a esa altitud no vas a ver, yo qué sé, Pinocho con la napia crecida. Pues, no lo vas a ver. Es que, ¿y para qué? Y te vas a tener el juego te va a ir más lento. Ahora, lo que si es pensado con el Flight Simulator 2024, no sé, ¿eh? Porque pide más máquina. El 2024 pide algo. Yo con el equipo que tengo, ostras, bueno, pues me espero o repito, me dices lo que no has escuchado. Vale, pues mira, si quieres hacer un vuelo de más de 30.000 pies de altitud, en gráficos, tíralos para abajo. Ponlo calidad baja, ganarás en rendimiento. Exacto. Pero si quieres hacer vuelo visual a volar de unos a 2.000 pies, 3.000 por ahí, ponle alta calidad. Ponle lo que te soporte el ordenador, ¿eh? No le pongas ultra si el equipo lo tienes ahí como el mío. Con una calidad media te va a ir bien, te va a ir fluido. Lo que te estaba diciendo que si vas en vistas de probar el Flight Simulator 2024, ese ya pide más máquina, ¿eh? Yo este lo quiero probar, pero empezaría probándolo con baja calidad para ver qué tal me va. Y según qué cosas lo voy a ir aumentando. Es que te pide mucha máquina, ¿eh? El 2024. A ver, que también he escuchado que según como lo ajustes, igual lo corre. No, pero 64 sí, sí es la óptima. Tienes tres recomendaciones. No, lo mínimo son 16. No, lo mínimo son 16. 16 gigas. Porque yo tengo 16 gigas. Y yo tendría que ir por lo mínimo. Con ajustes mínimos. No, 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 no. Sería en todo caso recomendado. El 2020. Pero el 24, los requisitos mínimos es 16 de RAM. Sí, pero es lo recomendado. Tú habrás mirado, el recomendado son 32.
Y el óptimo son 64. Te está pidiendo 64. Pero el mínimo son 16. 16 gigas de RAM. Claro, pero la gráfica también. A ver, yo el mío, así como lo tengo, me va a venir justito. Me va a venir muy justo. No, lo tengo que probar. Yo lo que haré será. Yo lo que haré será probarlo con el Game Pass. Lo probaré con el Game Pass y no lo voy a comprar, porque no vaya a ser que no lo pueda correr, entonces no prefiero no perder dinero, no gastarme una fortuna con lo que cuesta. Encima yo creo ahí que se han pasado con los precios. Ahí han visto la estrategia de X-Plane. X-Plane allí se columpió, puso el precio. Claro, son 70 y tantos. Si quieres las otras versiones, paga más. Pues que se lo compre quien pueda. Sí, pero que el básico también lo han subido, el precio. Porque lo suyo sería unos 60. ¿Que me quieres pedir 60 euros por el básico? Pues me parece bien, 60, 60 y algo. Pero han pedido casi 80 euros. Ahí se han pasado. Y total, te están poniendo los mismos aviones que tienes en el 2020. Solo te ponen alguna novedad. Hay un par de aviones. Sí, está el modo carrera y las misiones. Es la novedad que pone. Pero a nivel de gráficos puede haber un poco de mejora, pero no hay mucha diferencia con el 2020. Lo que sí creo que, por lo que he escuchado, que mejorarán será que no el rendimiento, que no va a tardar tanto en cargar como este. Los tiempos de carga son brutales. Tardan un montón para acceder al menú y luego para acceder allá al juego, o para ya cuando entras en el avión, también te tarda un montón. Y ya no digamos como cojas un mega avión. Claro, necesitas un montón. Y es que cuando pruebe el 2024 es que ni siquiera se me va a ocurrir poner un avión Payware, porque es que si no, no lo voy a correr. Voy a probarlo con lo que me viene. Y luego ya iré probando, a ver. Sí, 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 el resto con internet. Bueno, pasamos a esta. Bueno, chicos, a ver, vamos a ir dejándolo. Vamos a poner el fondo este. Ahí. Sí, sí, lo que va a primar será la conexión a Internet. Cuanta mayor conexión tengas de Internet, mejor. Más rápido te cargará el simulador. Pues nada, lo vamos dejando por aquí. Voy a ver quién hay para hacer una raid. Si hay alguien que esté haciendo de Flight Simulator, a ver si hacen directo. Bueno, y recordad, mañana, porque según lo que he visto del tiempo, mañana ya paso a Groenlandia. Eh, sí, y porque quería hacer un visual por la zona de Reykjavik y todo esto, hacer un vuelo visual. Pero por lo que veo que va a haber muchas nubes y tal, porque para ir al aeródromo más cercano que tengo, y ya será bastante largo el trayecto para Groenlandia, es un aeródromo que no tiene ILS, hay que hacerlo visual. No, yo tengo uno normalito. Bueno, es un Thrustmaster. Este me costó unos 60 euros en su tiempo. Pues tenemos Sami 237 que está haciendo un Santa Marta Bogotá. O Joan Game que está haciendo un
Palma de Mallorca, vamos a hacer una raid. Pues eso, mañana miraré a ver si hacemos el vuelo. Bueno, estaré vigilando el tiempo a ver si lo puedo hacer, que no esté encapotado por la zona de Groenlandia. Igualmente, vale, os saco la raid a Joan, con los que seamos. Venga, que está haciendo un Palma de Mallorca Alicante con una 319. Vale, chicos, nos vemos mañana a eso de las 9:30 por ahí, ¿eh? Vale, chao.